Cuando mi propia hija me gritó, «Pareces un mendigo» delante de toda la iglesia el día de su boda, sonreí por dentro, porque después de gastar 150.000 euros en su matrimonio, sabía exactamente lo que iba a hacer con los 90.000 que aún faltaban por pagar. Lo que ella no imaginaba es que ese insulto acababa de costarle toda mi herencia. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Joaquín Ruiz Morales, tengo 65 años y durante toda mi vida trabajé como mecánico en un pequeño taller de Sevilla. Mis manos están marcadas por décadas de aceite y metal, mi espalda adolorida por años inclinado sobre motores, pero nunca me avergoncé de mi trabajo. Al contrario, me enorgullecía poder mantener a mi familia con el sudor de mi frente. Cuando mi matrimonio con Pilar terminó hace 10 años, mi única prioridad fue darle a mi hija Beatriz todo lo que yo nunca tuve. Pagué sus estudios universitarios, su máster en marketing, incluso le compré su primer coche cuando consiguió trabajo en una empresa de publicidad. Veía cómo se vestía cada vez mejor, cómo sus gustos se refinaban, y me alegraba pensar que mis sacrificios habían valido la pena. Todo cambió cuando conoció a Adrián Vega Ortega hace 2 años. Él trabajaba en una consultoría financiera. Tenía ese aire de ejecutivo que a mí siempre me resultó artificial, pero Beatriz se enamoró perdidamente. Al principio me caía bien, parecía educado y respetuoso. Pero poco a poco noté cómo mi hija empezó a cambiar. Los domingos que solía pasar conmigo se hicieron más espaciados. Cuando venía a visitarme, miraba mi pequeño apartamento con cierto desdén, como si de repente le resultara incómodo estar allí. Sus comentarios sobre mi ropa, mi forma de hablar, incluso sobre el barrio donde vivía, se volvieron más frecuentes y hirientes. «Papá, deberías modernizarte un poco», me decía. Adrián dice que la imagen es muy importante en estos tiempos. Yo me reía pensando que eran cosas de jóvenes, pero por dentro algo me dolía. ¿Desde cuándo mi hija se avergonzaba de mí? El compromiso llegó en marzo de 2024 y con él las exigencias para la boda. Beatriz quería algo elegante, a la altura de las expectativas de la familia de Adrián. Hablaba de salones exclusivos, fotógrafos profesionales, vestidos de diseñador. Cuando me presentó el presupuesto inicial de 150.000 euros, casi me desmayo. «Papá, es mi día especial», me suplicó con esa sonrisa que siempre había derretido mi corazón. «Solo me casaré una vez en la vida». Trabajé turnos extra durante meses. Vendí mi coche y compré uno usado. Cancelé mis pequeños lujos, como las cenas ocasionales en restaurantes o las escapadas de fin de semana. Cada euro que ganaba iba directo a la cuenta destinada para su boda. Pero había algo que Beatriz no sabía. Decidí dividir los pagos estratégicamente. Pagué 60.000 euros por adelantado para asegurar las reservas más importantes: la iglesia, el salón, el catering básico. Pero mantuve 90.000 euros en una cuenta separada, programados para transferirse después de la ceremonia. Era una precaución que tomé instintivamente, sin saber muy bien por qué. Las semanas previas a la boda fueron tensas. Beatriz se volvió obsesiva con cada detalle, pero también más cruel conmigo. «No puedes usar ese traje en mi boda, papá», me dijo cuando le mostré mi mejor conjunto. «La gente va a pensar que somos pobres». Sus palabras me dolieron, pero decidí que era el estrés prematrimonial hablando. El día de la boda, 21 de septiembre de 2024, me vestí con mi traje más formal, el mismo que había usado en ocasiones especiales durante años. Estaba limpio, planchado, y aunque no era de marca cara, me hacía sentir digno. Llegué a la iglesia de San Salvador con el corazón lleno de emoción, listo para acompañar a mi hija en el día más importante de su vida. Pero lo que pasó en esa puerta cambió todo para siempre. Cuando llegué frente a la iglesia ya había varios invitados esperando. Reconocí a algunos familiares de Adrián, todos impecablemente vestidos con trajes que probablemente costaban más que mi salario mensual. Sus miradas se dirigieron hacia mí con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Pero yo caminé con la cabeza alta, orgulloso de estar allí para mi hija.
Beatriz apareció en la entrada, radiante con su vestido de 3.000 euros que yo mismo había pagado. Por un momento, mi corazón se llenó de ternura al ver lo hermosa que estaba. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, su expresión cambió por completo. La sonrisa se desvaneció, sus mejillas se sonrojaron de vergüenza, y vi algo en su mirada que jamás pensé que vería. Asco. Se acercó rápidamente, con pasos nerviosos que hacían crujir la seda de su vestido. «Papá», murmuró entre dientes, tratando de que nadie más escuchara. «¿Qué haces aquí vestido así?» «Vengo a tu boda, cariño», respondí tranquilamente. «Este es mi mejor traje». «No puedes entrar con esa ropa vieja», exclamó, elevando la voz sin darse cuenta. «Pareces un mendigo. Vas a arruinar todas mis fotografías». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados que estaban cerca se giraron para mirarnos. Vi las caras de sorpresa, algunas sonrisas maliciosas, y sentí como si me hubieran abofeteado públicamente. Pero lo que más me dolió fue ver la cara de satisfacción en el rostro de mi exesposa Pilar, como si hubiera estado esperando este momento para confirmar que yo no era suficiente para esta nueva versión de nuestra hija. «Beatriz», intenté hablar, pero ella me cortó inmediatamente. «No, ya está decidido. Puedes quedarte afuera y ver la ceremonia por la ventana si quieres, pero no entrarás vestido como eso». Sus palabras fueron como puñaladas, cada una cuidadosamente elegida para herirme en lo más profundo. Adrián apareció a su lado, incómodo, pero sin decir ni una palabra en mi defensa. Me miró con una expresión que mezclaba pena y alivio por no tener que intervenir. Los padres de él, que habían llegado en un Mercedes último modelo, observaban la escena con aire de superioridad, como si estuvieran presenciando exactamente lo que habían esperado de la familia de ella. En ese momento, mientras todos me miraban como si fuera efectivamente un indigente que había aparecido para arruinar una celebración exclusiva, algo hizo clic en mi mente. No fue rabia lo que sentí, sino una claridad cristalina. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante meses, finalmente encajaran perfectamente. Durante los últimos 2 años, había documentado mentalmente cada comentario despectivo de Beatriz. Cada vez que sugería que cambiara mi ropa, mi coche, mi apartamento, cada ocasión en que parecía avergonzada de presentarme a sus nuevos amigos, cada momento en que me hacía sentir que no era suficiente para su nueva vida. Y ahora, frente a todos estos testigos, había confirmado lo que yo temía. Se avergonzaba de mí. «Está bien, hija», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «No quiero arruinar tu día perfecto». Me dirigí hacia un costado de la iglesia, donde había una ventana que daba directamente al altar. Desde allí podría ver toda la ceremonia sin contaminar las fotografías elegantes que tanto le preocupaban a mi hija. Varios invitados me siguieron con la mirada, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Mientras veía a Beatriz caminar hacia el altar del brazo de mi hermano mayor, quien había aceptado reemplazarme como padrino sin hacer preguntas, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había observado durante estos meses de preparativos. Cada exigencia, cada capricho, cada vez que me había hecho sentir que mi dinero era bienvenido, pero mi presencia no. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Beatriz se veía radiante, Adrián nervioso pero feliz, y todos los invitados parecían estar disfrutando del espectáculo. Desde mi posición junto a la ventana, podía escuchar las risas, los aplausos, las felicitaciones. Era como estar viendo una película de la vida de otra persona. Cuando los novios se besaron y todos aplaudieron, yo también aplaudí desde afuera. No por rencor, sino porque genuinamente quería que mi hija fuera feliz. Pero también porque sabía que este momento marcaría un antes y un después en nuestra relación. Ella había elegido su camino, y yo acababa de encontrar el mío. Mientras los invitados salían de la iglesia dirigiéndose hacia el salón de recepciones, saqué mi teléfono móvil. Abrí la aplicación del banco y miré los 90.000 euros que estaban programados para transferirse el lunes siguiente. Moni, que pagaría el banquete de lujo,
La orquesta, las flores adicionales, la barra libre premium y todos esos detalles que habían convertido una boda en una exhibición de ostentación. Sonreí mientras guardaba el teléfono. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz con lo que estaba a punto de hacer. El lunes por la mañana me desperté con una sensación extraña de libertad. Era como si hubiera dormido profundamente por primera vez en meses. Preparé mi café negro de siempre. Me senté en mi pequeña mesa de cocina y contemplé el momento que había estado esperando durante todo el fin de semana. A las 9 en punto, cuando abrió el banco, ya estaba esperando en la puerta. La empleada que siempre me atendía, Carmen Jiménez, me saludó con su sonrisa habitual. «Buenos días, señor Ruiz. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Necesito cancelar unas transferencias programadas», le dije con total tranquilidad. Carmen abrió mi cuenta en su ordenador y revisó los movimientos pendientes. «Veo que tiene programadas varias transferencias para hoy por un total de 90.000 euros. ¿Está seguro de que quiere cancelarlas todas?» «Completamente seguro», confirmé. «También quiero modificar los beneficiarios de mi cuenta de ahorros y mi seguro de vida». Mientras Carmen procesaba las cancelaciones, yo observaba cada movimiento en la pantalla. 90.000 euros que ya no irían a pagar la orquesta de 15 músicos que Beatriz había insistido en contratar. Dinero que no cubriría las flores exóticas que había pedido especialmente de Holanda. Fondos que no pagarían la barra libre premium con champán francés que tanto había presumido ante sus amigas. «¿A quién quiere designar como nuevo beneficiario?», preguntó Carmen mientras preparaba los formularios. «A la Fundación Hogares de Esperanza», respondí. Era un asilo local donde había empezado a hacer trabajo voluntario los fines de semana. «Tienen toda la documentación legal necesaria». Carmen me miró con curiosidad, pero profesionalmente no hizo preguntas. Completamos todo el papeleo en silencio. Cuando terminamos, ella me entregó las copias de todas las transacciones. «Todo está listo, señor Ruiz. Las transferencias han sido canceladas y los cambios de beneficiarios están registrados». Regresé a casa sintiéndome extrañamente relajado. Encendí la radio. Preparé un desayuno más elaborado de lo habitual y esperé. Sabía que no tardaría mucho en recibir la primera llamada. Sonó a las 11:30. El nombre de Beatriz apareció en la pantalla de mi teléfono móvil. Dejé que sonara varias veces antes de contestar. «¿Papá?» Su voz sonaba confundida y ligeramente nerviosa. «Acabo de recibir una llamada muy rara del coordinador del catering. Dice que hay un problema con el pago y que necesitan que lo resuelva inmediatamente». «Ah, sí. ¿Qué tipo de problema?», pregunté con genuina curiosidad, como si no tuviera idea de qué estaba hablando. «Dice que la transferencia que tenían programada para hoy no ha llegado. Papá, me está pidiendo que pague 40.000 euros ahora mismo o cancelarán todo el servicio para esta noche». Hubo un silencio. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. «Y también me llamó la florista», continuó, con pánico creciente en su voz. «Los arreglos especiales que pedí. Necesita 20.000 euros inmediatamente. Y la orquesta está amenazando con no presentarse si no reciben su pago de 30.000 euros antes de las 2 de la tarde. Vaya, qué situación tan complicada», comenté mientras me servía otra taza de café. «Papá, no entiendes. Tengo que resolver esto ahora. Los invitados van a llegar a las 8 y si no tengo música, flores ni comida, será un desastre absoluto. Estoy seguro de que encontrarás una solución, cariño», dije con la misma tranquilidad que había mantenido durante toda la conversación. «Después de todo, ayer me dejaste muy claro que un mendigo como yo no tiene lugar en tu nueva vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginarla procesando mis palabras, recordando exactamente lo que había dicho frente a toda esa gente. «Papá, yo estaba nerviosa, no quise decir». «Claro que quisiste decirlo», la interrumpí suavemente, «y tienes derecho a pensar lo que quieras sobre mí. Pero también tienes que entender que un mendigo no tiene 90.000 euros para resolver los problemas de gente rica». «¿90.000 euros? ¿De qué estás hablando?» «Los pagos pendientes que tenías programados para después de la boda, flores especiales, orquesta de 15 músicos, champán francés,
menú gourmet ampliado, todos esos lujos que consideraste indispensables para impresionar a la familia de Adrián. Otra pausa larga. Esta vez pude escuchar voces de fondo, probablemente Adrián preguntando qué estaba pasando. «Papá, por favor». Su voz ahora sonaba desesperada. Fue un error. Estaba estresada, preocupada porque todo saliera perfecto. No pensé en lo que estaba diciendo. «Oh, pero sí pensaste», repliqué con calma. «Pensaste tanto que preferiste que me quedara afuera viendo por la ventana como un extraño, en lugar de que caminara contigo hacia el altar como tu padre. Podemos solucionarlo. Puedo explicarle a todo el mundo que fue un malentendido. Puedo...» «No hay nada que explicar, Beatriz. Ayer tomé una decisión muy importante, gracias a tu claridad al mostrarme exactamente lo que piensas de mí, y hoy estoy actuando en consecuencia». La línea se quedó en silencio durante varios segundos. Luego escuché sollozos ahogados. «Los 90.000 euros ya no están disponibles», continué. «He cancelado todas las transferencias programadas. Si necesitas ese dinero para mantener el estilo de vida que consideras apropiado, tendrás que encontrar otra fuente de financiación. No tenemos esa cantidad. Todo nuestro dinero se fue en la luna de miel y los gastos de la boda. Papá, por favor». Estoy seguro de que una pareja tan sofisticada y exitosa como ustedes encontrará la manera de resolver este pequeño inconveniente, dije antes de colgar. Apagué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina, escuchando el silencio. Por primera vez en años me sentía completamente dueño de mi propia vida. No tuve que esperar mucho para la siguiente fase de este drama que se estaba desarrollando exactamente como había anticipado. Alrededor de las 3 de la tarde, escuché el familiar sonido del motor del BMW de Adrián estacionándose frente a mi edificio. Desde la ventana de mi salón pude ver cómo él y Beatriz salían del vehículo con movimientos agitados, claramente en medio de una discusión acalorada. Me tomé mi tiempo para abrir la puerta cuando sonó el timbre. Allí estaban los dos, con las caras descompuestas y ropa arrugada, muy diferentes a la imagen perfecta que habían proyectado apenas 48 horas antes durante su ceremonia nupcial. «Papá, tenemos que hablar», dijo Beatriz, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. Sus ojos estaban hinchados de llorar, y su maquillaje corrido le daba un aspecto vulnerable que no veía desde que era adolescente. Adrián me siguió con expresión incómoda, evitando el contacto visual directo. Se quedó de pie junto a la entrada, como si estuviera preparado para salir corriendo en cualquier momento. «Por supuesto, pasen y pónganse cómodos», dije con cortesía exagerada, cerrando la puerta tras ellos. «¿Les apetece un café? Aunque supongo que ustedes prefieren bebidas más sofisticadas». «Papá, esto no es momento para sarcasmos», exploté Beatriz, dejándose caer en mi viejo sofá. «Estamos en una crisis absoluta. Los proveedores nos están amenazando con demandas legales. El salón donde fue la recepción dice que van a embargar nuestros bienes si no pagamos inmediatamente. Y el banco nos ha denegado un préstamo de emergencia», añadió Adrián con voz temblorosa. «Dicen que no tenemos suficiente respaldo financiero para esa cantidad». Me senté tranquilamente en mi sillón favorito, el mismo que Beatriz había criticado múltiples veces por estar desgastado y anticuado. Desde allí los observé con la misma expresión serena que había mantenido durante toda esta situación. «¿Y qué esperan que haga yo al respecto?», pregunté con genuina curiosidad. «Según recuerdo, ayer quedó muy claro que un mendigo como yo no tiene cabida en sus círculos sociales». Beatriz se cubrió la cara con las manos. «Ya te dije que fue un error. Estaba nerviosa, preocupada por las apariencias. La familia de Adrián es muy exigente con todo, y yo solo quería... ¿Querías qué? ¿Borrarme de tu historia? ¿Hacer como si no existiera?». La interrumpí, manteniendo un tono calmado pero firme. «Beatriz, durante meses me has hecho sentir que mi presencia era una vergüenza para ti, que mi trabajo, mi ropa, mi forma de ser, todo lo mío era inadecuado para tu nueva vida». Adrián finalmente habló con voz vacilante. «Señor Ruiz, entiendo su molestia, pero...». «No, hijo, tú no entiendes nada», lo corté suavemente. «Tú estuviste allí ayer cuando tu esposa me humilló públicamente,
y no dijiste una sola palabra en mi defensa. Te quedaste callado mientras ella me trataba peor que a un extraño. Saqué de un cajón el cuaderno donde había estado anotando durante meses todos los comentarios despectivos que había recibido. Era un cuaderno simple, con tapas azules, pero contenía una crónica detallada de mi progresiva degradación en los ojos de mi propia hija. Aquí tengo registrado cada comentario sobre mi apariencia, dije hojeando las páginas. Febrero. Papá, ese abrigo te hace ver mayor. Marzo. Ojalá pudieras vestirte mejor para conocer a los padres de Adrián. Abril. Me da pena cuando mis amigas te ven así. Mayo. ¡Basta!, gritó Beatriz poniéndose de pie bruscamente. Vale, fui cruel, me equivoqué, pero somos familia. No puedes castigarme así por un momento de estupidez. Un momento de estupidez, repetí lentamente. ¿Te refieres a todo un proceso gradual de desprecio hacia tu padre que culminó con expulsarme de tu boda como si fuera un vagabundo? Adrián se acercó nerviosamente. Señor Ruiz, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para arreglar esta situación. Podemos organizar una disculpa pública. Una disculpa pública. Me reí suavemente. Para limpiar su imagen o para resolver sus problemas financieros. El silencio que siguió fue revelador. Beatriz evitó mi mirada, confirmando lo que ya sabía. No había venido aquí por remordimiento genuino, sino por desesperación económica. Escuchen bien, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Durante los últimos 2 años, ustedes han disfrutado de todos los beneficios de tener un padre banco disponible las 24 horas. Alguien que financiaba caprichos, resolvía emergencias y mantenía un perfil bajo para no avergonzarlos socialmente. Me giré para enfrentarlos directamente. Pero ayer, frente a todos esos testigos, ustedes establecieron muy claramente cuál es mi lugar en sus vidas. Y yo he decidido respetarlo completamente. ¿Qué significa eso?, preguntó Adrián, aunque por su expresión ya intuía la respuesta. Significa que si ustedes consideran que soy inadecuado para formar parte de su mundo social, entonces también soy inadecuado para ser su fuente de financiación. No pueden tenerme como cajero automático mientras me rechazan como persona. Beatriz comenzó a llorar otra vez, pero ahora sus lágrimas me parecían más desesperación que arrepentimiento genuino. Los 90.000 euros que cancelé esta mañana representan exactamente lo que ustedes piensan que valgo como padre, continué. Si para ustedes soy un mendigo, entonces actúen como si realmente lo fuera. Busquen sus soluciones financieras en otro lado. Papá, por favor, te prometo que nunca más. Las promesas se las puedes hacer a alguien que todavía crea en ellas. La interrumpí con firmeza. Yo ya he tomado mi decisión. Les abrí la puerta, indicándoles claramente que la conversación había terminado. Salieron en silencio, con la misma derrota en sus rostros que yo había sentido ayer al quedarme afuera de la iglesia. Pero a diferencia de ayer, hoy me sentía victorious. Esa misma noche, mientras cenaba tranquilamente una tortilla francesa que había preparado para mí mismo, sonó mi teléfono. El nombre de Pilar Santos apareció en la pantalla y inmediatamente supe que la noticia de lo ocurrido ya había llegado a sus oídos. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Joaquín. Su voz tenía ese tono autoritario que tan bien recordaba de nuestros años de matrimonio. Acabo de hablar con Beatriz. Te has vuelto completamente loco. Buenas noches, Pilar, respondí cortésmente. Espero que estés bien. No me vengas con formalidades. Nuestra hija está devastada. Has arruinado su matrimonio por un berrinche infantil. Mastiqué despacio mi tortilla antes de responder. Durante años, Pilar había utilizado exactamente ese mismo tono conmigo cada vez que yo no cumplía con sus expectativas económicas o sociales. Era fascinante escucharla ahora defendiendo a una hija que había aprendido a tratarme exactamente igual que ella lo hacía. ¿Un berrinche?, repetí pensativamente. Interesante perspectiva. Cuéntame, Pilar, ¿tú habrías permitido que alguien te llamara mendiga delante de docenas de personas y luego te pidiera dinero? Eso es diferente. Beatriz estaba estresada. Era su día especial. Ah, claro.
como cuando tú me decías que era embarazoso llevarte a cenas de trabajo porque mis modales no estaban a la altura, o cuando sugerías que no fuera a reuniones del colegio de Beatriz porque los otros padres tenían mejor posición social. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que había dado en el blanco. Pilar siempre había sido experta en hacer que me sintiera inadecuado, y ahora nuestra hija había perfeccionado esa misma técnica. Eso era diferente, murmuró finalmente. Yo nunca te humillé públicamente. No, claro que no. Tu especialidad eran las humillaciones privadas, las más sutiles pero igual de efectivas. ¿No podrías esforzarte más por mejorar tu imagen? ¿Por qué no tomas algunas clases para refinarte? ¿No crees que Beatriz merece un padre más presentable? Cada frase que recité era textual, sacada de la memoria de años de matrimonio, donde gradualmente fui perdiendo confianza en mí mismo. Era curioso cómo ahora, a los 65 años, finalmente podía ver con claridad todos esos patrones de manipulación. Joaquín, eso es el pasado. Ahora lo importante es que arregles este desastre, insistió Pilar. Beatriz no tiene 90.000 euros, Adrián tampoco. Van a perder todo. ¿Y eso es problema mío?, pregunté genuinamente curioso. Según entiendo, soy un mendigo que no tiene lugar en sus vidas elegantes. Los mendigos no suelen ser consultores financieros de la alta sociedad. Deja de repetir esa palabra. Sabes que ella no lo decía en serio. Pilar, ¿recuerdas cuando me dijiste que era socialmente limitado y que eso afectaba las oportunidades de Beatriz? ¿O cuando sugeriste que sería mejor que no asistiera a su graduación universitaria porque desentonaría con el ambiente académico? Otra pausa larga. Podía imaginarla recordando esas conversaciones que probablemente había olvidado convenientemente. Nuestra hija aprendió de ti cómo tratarme, continué. Aprendió que papá era útil para pagar cuentas, pero problemático para las apariciones públicas. Aprendió que mi dinero era bienvenido, pero mi presencia era un inconveniente. Eso no es justo. ¿No es justo? Pilar, durante 10 años después de nuestro divorcio, cada vez que venías a buscar dinero extra para Beatriz, me mirabas exactamente igual que ella me miró ayer, como si fuera una molestia necesaria. Escuché sollozos al otro lado de la línea, pero después de tantos años ya no me conmovían automáticamente. Había aprendido a distinguir entre lágrimas genuinas y lágrimas manipuladoras. Además, agregué, hay algo que ninguna de las dos sabe. Ayer no solo cancelé los pagos pendientes, también fui al banco y cambié los beneficiarios de mi cuenta de ahorros y mi seguro de vida. ¿Qué? Su voz se volvió aguda por el pánico. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Beatriz ya no es mi heredera. Los 300.000 euros que tenía ahorrados para ella ahora van a ir a una fundación benéfica que realmente valora las contribuciones sin juzgar las apariencias. El grito que siguió fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Pilar comenzó a balbucear incoherencias sobre ingratitud, responsabilidades paternas y devastación familiar. Joaquín, no puedes hacer esto, es tu única hija. Todo ese dinero debería ser para ella. ¿Debería? ¿Según quién? ¿Según la misma lógica que dice que debería financiar lujos mientras acepto humillaciones? Puedes cambiar de opinión. Puedes arreglar todo esto. Beatriz ha aprendido la lección. ¿Ha aprendido? ¿O simplemente se ha dado cuenta de que necesita mi dinero? Porque vinieron a mi casa esta tarde y en ningún momento escuché una disculpa sincera. Solo vi desesperación financiera. Está arrepentida, está sufriendo. Estoy seguro de que sí está sufriendo, pero me temo que está sufriendo por las consecuencias económicas, no por haberme herido como padre. Terminé mi cena mientras Pilar continuaba con sus súplicas y amenazas alternadas. Era el mismo patrón de siempre. Primero lágrimas, luego chantaje emocional, después promesas vacías y finalmente amenazas de cortar toda comunicación. Pilar, la interrumpí finalmente. Mañana tengo cita con mi abogado para finalizar todos los cambios legales. Si Beatriz quiere hablar conmigo, puede hacerlo, pero que venga a disculparse como persona, no a negociar como acreedora. Eres un monstruo.
Siempre supiste que eras inferior y ahora te estás vengando. Sus últimas palabras confirmaron todo lo que necesitaba saber. Incluso en esta crisis, tanto ella como Beatriz seguían viendo esto como una lucha de poder en lugar de una cuestión de respeto básico. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Mañana sería un día importante y necesitaba descansar bien. La oficina de Fernando Navarro Mendoza, mi abogado, estaba ubicada en una zona céntrica de Sevilla. Era un hombre de mi edad con quien había desarrollado una relación profesional sólida durante los trámites de mi divorcio años atrás. Cuando lo llamé el martes por la mañana explicándole la situación, inmediatamente accedió a verme esa misma tarde. «Joaquín, he revisado toda tu documentación», me dijo mientras organizaba los papeles sobre su escritorio de caoba. «Los cambios que hiciste ayer en el banco están perfectamente legales, pero quiero asegurarme de que entiendes todas las implicaciones de lo que estás haciendo». Me recosté en la silla de cuero frente a su escritorio. «Fernando, he tenido 3 días para pensarlo. Nunca he estado más seguro de una decisión en mi vida». «Está bien. Entonces procedamos con los cambios en tu testamento», dijo sacando varios formularios. «También he preparado una carta certificada dirigida a Beatriz informándole oficialmente sobre las modificaciones en su estatus como beneficiaria». Mientras firmaba los documentos, mi teléfono móvil vibró constantemente con llamadas perdidas. Beatriz había intentado contactarme 17 veces desde la mañana, pero yo había decidido mantener el aparato en silencio hasta terminar todos los trámites legales. «Hay algo más que debes saber», dijo Fernando ajustándose los lentes. «He recibido una llamada muy interesante esta mañana. Aparentemente tu hija intentó solicitar un préstamo personal en el Banco Santander usando tu nombre como referencia familiar. Eso me sorprendió genuinamente. ¿Cómo es eso posible? Les dijo que tenías una relación financiera estrecha con ella y que habitualmente cubre sus gastos importantes. Por suerte, el oficial de créditos me conoce y me llamó para verificar la información antes de aprobar nada». La audacia de Beatriz me dejó momentáneamente sin palabras. No solo había intentado usar mi reputación crediticia sin autorización, sino que lo había hecho apenas 3 días después de humillarme públicamente. «¿Qué le dijiste al banco?», pregunté. «La verdad, que no tienes ninguna obligación financiera con tu hija y que cualquier préstamo que solicite debe basarse exclusivamente en su propia capacidad de pago». Fernando continuó revisando documentos mientras yo procesaba esta nueva información. «También he preparado una declaración legal estableciendo que no te haces responsable de ninguna deuda contraída por Beatriz Ruiz Santos a partir de la fecha de su matrimonio. ¿Es necesario llegar a esos extremos? Joaquín, tu hija está desesperada. Las personas desesperadas toman decisiones imprudentes. Es mejor protegerte legalmente antes de que haga algo que te comprometa financieramente sin tu conocimiento». Firmé también ese documento. Era extraño estar tomando medidas legales para protegerme de mi propia hija, pero las circunstancias habían hecho que fuera absolutamente necesario. «¿Hay algo más?», le pregunté mientras Fernando organizaba todos los papeles en una carpeta. «Sí, he investigado la situación financiera de Adrián Vega Ortega, como me pediste». Sacó una hoja con información detallada. «Tiene deudas previas por valor de 45.000 euros, préstamos estudiantiles que nunca terminó de pagar, tarjetas de crédito con morosidad y un crédito hipotecario que está en proceso de embargo». Esa información explicaba muchas cosas. «¿Beatriz sabe algo de esto?». «Lo dudo. Según mis contactos en el sector bancario, Adrián ha sido muy hábil ocultando su verdadera situación financiera. Probablemente presentó el matrimonio con tu hija como una oportunidad para estabilizar sus finanzas». Me quedé en silencio varios minutos, asimilando toda esta información. Mi yerno no solo había permitido que Beatriz me humillara, sino que lo había hecho sabiendo que necesitaba desesperadamente mi apoyo económico para salvar su propio pellejo financiero. «Fernando, quiero que prepares un documento más», le dije finalmente. «¿Cuál?». «Una propuesta de acuerdo. Si Beatriz quiere tener alguna posibilidad de reconciliación conmigo, tendrá que cumplir ciertas condiciones específicas». Fernando tomó notas mientras le dictaba mis términos.
Una disculpa pública por escrito, reconociendo su comportamiento inapropiado. Un periodo de prueba de 6 meses donde demostraría con acciones, no palabras, que valoraba nuestra relación familiar por encima de beneficios económicos. Y la condición más importante, que cortara toda dependencia financiera de mí durante ese periodo para demostrar que su arrepentimiento era genuino. ¿Y si acepta estas condiciones?, preguntó Fernando. Entonces consideraré restaurar parcialmente su lugar en mi testamento, pero nunca volverá a ser beneficiaria única y nunca volverá a tener acceso irrestricto a mis recursos. Cuando terminamos eran casi las 6 de la tarde. Salí de la oficina sintiendo que había recuperado completamente el control sobre mi propia vida. Durante décadas había permitido que otros dictaran los términos de mi relación con mi dinero y mi dignidad. Esos días habían terminado definitivamente. En el trayecto a casa, finalmente encendí mi teléfono. Tenía 32 llamadas perdidas y 18 mensajes de texto, todos de Beatriz y Pilar. Los mensajes progresaban desde súplicas hasta amenazas, pasando por promesas desesperadas de cambio. El último mensaje, enviado apenas 20 minutos antes, decía: «Papá, los abogados de los proveedores nos han citado para mañana. Si no pagamos, van a embargar nuestro apartamento. Por favor, contéstame, te lo ruego». Guardé el teléfono sin responder. Mañana sería otro día interesante en esta nueva etapa de mi vida, donde finalmente yo dictaba las reglas del juego. El miércoles por la mañana estaba regando mis plantas en el pequeño balcón de mi apartamento, cuando escuché pasos familiares subiendo las escaleras. Pero esta vez venía solo una persona. Miré por la mirilla y vi a Adrián, con aspecto demacrado y ropa arrugada, esperando nerviosamente frente a mi puerta. Dejé que tocara 3 veces antes de abrir. Cuando lo hice, me sorprendió ver que sus ojos estaban enrojecidos y tenía barba de varios días. Era evidente que no había dormido bien en mucho tiempo. «Señor Ruiz», dijo con voz quebrada. «¿Puedo hablar con usted?» «Solo 5 minutos». «¿Dónde está Beatriz?», pregunté sin invitarlo a pasar todavía. «No sabe que estoy aquí. Tuvimos una pelea horrible anoche. Ella me culpa de todo lo que está pasando». Eso captó mi atención. Lo dejé entrar, pero ambos permanecimos de pie en el recibidor. No quería que se sintiera demasiado cómodo. «Adrián, tengo que ser honesto contigo», comencé. «Mi abogado me ha informado sobre tu verdadera situación financiera. 45.000 euros en deudas previas, préstamos morosos, proceso de embargo hipotecario». Su cara se desplomó completamente. Se apoyó contra la pared como si las piernas no lo sostuvieran. «Usted lo sabe», murmuró. «Por Dios, usted lo sabe todo. La pregunta es, ¿lo sabe Beatriz?». Adrián negó con la cabeza lentamente. «Se lo iba a decir después de la luna de miel. Pensé que si me casaba con ella, usted me ayudaría a resolver mis problemas. Pensé que formaríamos una familia y que usted, ¿que resolvería tus deudas como un buen suegro millonario». «No era así», protestó, pero inmediatamente se dio cuenta de lo débil que sonaba su negación. «Bueno, tal vez sí esperaba su apoyo, pero también amo a Beatriz de verdad». «Adrián, ¿participaste en la decisión de excluirme de la boda?». Hubo una pausa larga e incómoda. Adrián se pasó las manos por el cabello despeinado antes de responder. «Ella me dijo que usted no encajaría con el ambiente que queríamos crear, que su presencia podría generar comentarios incómodos de mi familia. Y tú estuviste de acuerdo. Yo no sabía que iba a humillarlo así. Pensé que simplemente le pediría que se cambiara de ropa o que llegara más tarde o algo así. Cuando la vi gritándole esas cosas horribles, quise intervenir. Pero no lo hiciste». «No lo hice», admitió con vergüenza. «Fui un cobarde. Tenía miedo de que Beatriz se enojara conmigo y cancelara todo. Y yo necesitaba desesperadamente que ese matrimonio funcionara». Su honestidad brutal era refrescante, aunque revelaba la profundidad de su oportunismo. «¿Sabes lo que más me molesta de todo esto?», le dije caminando hacia la ventana. «No es que tú necesitaras dinero, no es ni siquiera que me hayas mentido sobre tu situación. Lo que me molesta es que permitiste que mi hija se convirtiera en la villana de esta historia
para proteger tus propios intereses. Señor Ruiz, entiendo su enojo, entiendo que nos odie, pero por favor, piense en Beatriz. Ella está destruida, no ha comido en 2 días, no para de llorar. Los abogados de los proveedores vinieron ayer y nos dieron un ultimátum de 48 horas. ¿Y qué propones? Adrián se acercó con expresión suplicante. Yo me haré cargo de todo. Confesaré mis deudas a Beatriz. Me separaré de ella si es necesario. Haré lo que sea para que usted no la castigue por mis errores. Adrián, tú no convertiste a Beatriz en alguien materialista y cruel. Ella ya tenía esas tendencias. Tú simplemente las validaste y las aprovechaste. Pero ella puede cambiar. Dame la oportunidad de arreglar esto. ¿Cómo? Déjeme trabajar para usted, gratis. En su taller, limpiando, haciendo lo que sea necesario. Puedo conseguir trabajos extra para ir pagándole de a poco los 90.000 euros. Solo no la desherede completamente. Ella es su única hija. Su propuesta me tomó por sorpresa. No había esperado que estuviera dispuesto a rebajarse tanto. ¿Estás dispuesto a confesarle a Beatriz todas tus mentiras financieras? Sí. ¿Estás dispuesto a aceptar que tu matrimonio probablemente no sobreviva a esa revelación? Sí. ¿Y estás dispuesto a trabajar durante años para compensar el daño que han causado? Sí, señor. Me quedé mirándolo durante varios minutos. Había algo genuino en su desesperación, pero también algo calculado. Era difícil determinar si realmente se había arrepentido o si simplemente había encontrado una nueva estrategia de supervivencia. Adrián, voy a hacer algo que no esperabas, le dije finalmente. Te voy a dar una oportunidad, pero no de la forma que piensas. Saqué de un cajón la propuesta de acuerdo que Fernando había preparado el día anterior. Este documento contiene las condiciones exactas para cualquier reconciliación con mi hija. Si realmente quieres ayudarla, convéncela de que las acepte. Pero quiero que entiendas algo. Si ella acepta este acuerdo y luego lo incumple, será la última oportunidad que tendrá conmigo. Adrián leyó el documento con los ojos muy abiertos. Cuando terminó, me miró con una mezcla de alivio y terror. Esto es muy duro, murmuró. 6 meses sin apoyo económico, disculpas públicas. Pero es una oportunidad, más de la que ella me dio a mí el domingo pasado. Adrián dobló cuidadosamente el papel y se lo guardó en el bolsillo de su camisa. Se lo mostraré, prometió, y haré todo lo posible para convencerla de que lo firme. Después de que se marchó, me quedé reflexionando sobre la conversación. Adrián tenía defectos obvios, pero había mostrado más honestidad y humildad en media hora que Beatriz en 3 días. Tal vez había esperanza para ese muchacho, después de todo. Pasaron 2 semanas completas sin noticias de Beatriz o Adrián. Durante ese tiempo, decidí que era momento de hacer cambios más profundos en mi vida. El apartamento donde había vivido durante 15 años se había vuelto demasiado grande para mis necesidades actuales, y cada rincón me recordaba momentos compartidos con una hija que ya no reconocía. Encontré un lugar perfecto, un apartamento de 2 habitaciones en un edificio moderno cerca del centro histórico de Sevilla. Era más pequeño, pero tenía mejor iluminación natural y una terraza con vista a los tejados tradicionales. Lo más importante era que no tenía historia previa con decepciones familiares. Durante el proceso de mudanza, descubrí la cantidad absurda de cosas que había acumulado por si Beatriz las necesitaba algún día. Muebles que había guardado de su habitación juvenil, electrodomésticos duplicados que compré cuando ella se independizó por primera vez, incluso ropa que ya no le servía, pero que mantenía por nostalgia. Decidí donar todo a la Fundación Hogares de Esperanza, el mismo asilo donde ahora era beneficiario de mi herencia. Cuando llegué con el camión de donaciones, la directora, María Elena Castillo Ruiz, me recibió con sorpresa y gratitud. «Señor Ruiz, esto es extraordinario», me dijo mientras revisaba los muebles en perfectas condiciones. «Estos artículos van a mejorar significativamente la calidad de vida de nuestros residentes». «Hay más», le informé, entregándole un sobre con documentos. «He decidido hacer una donación adicional de 50.000 euros para renovar la sala común del asilo».
María Elena se quedó sin palabras. Era una mujer de unos 50 años, con la energía incansable de alguien que había dedicado su vida al cuidado de ancianos abandonados. Su reacción genuina de alegría contrastaba dramáticamente con la forma en que Beatriz recibía mis contribuciones económicas, como algo esperado y merecido. Señor Ruiz, ¿puedo preguntarle qué lo ha motivado a ser tan generoso con nosotros? Digamos que he tenido una revelación reciente sobre dónde realmente se valora la bondad, respondí. Esa misma tarde, mientras organizaba mis pertenencias en mi nuevo hogar, recibí una llamada inesperada. El nombre de Beatriz apareció en la pantalla después de 14 días de silencio absoluto. ¿Papá? Su voz sonaba diferente, más madura, menos demandante. Beatriz, respondí neutralmente. He leído el documento que me dio Adrián, las condiciones para la reconciliación. ¿Y? Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración nerviosa al otro lado de la línea. Adrián me confesó todo sobre sus deudas. Me mintió durante 2 años sobre su situación financiera. Me casé con alguien que está en bancarrota y que esperaba que tú resolvieras sus problemas. ¿Cómo te sientes al respecto? Traicionada, furiosa, pero también me doy cuenta de que yo hice lo mismo contigo. Te traté como un cajero automático en lugar de como mi padre. Esas palabras sonaban más sinceras que cualquier cosa que hubiera escuchado de ella en meses. Papá, quiero firmar tu acuerdo. Quiero intentar arreglar las cosas entre nosotros. Beatriz, antes de que tomes esa decisión, necesitas entender algo muy importante. Esto no es una negociación. Si firmas ese documento y luego incumples aunque sea una de las condiciones, será definitivo. No habrá terceras oportunidades. Lo entiendo. ¿Has leído la parte sobre la independencia financiera total durante 6 meses? Sí, y ya he empezado a tomar medidas. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una agencia de marketing pequeña. Adrián también está buscando trabajos extra. Hemos vendido mi coche y algunos muebles para empezar a pagar las deudas de la boda. Eso me sorprendió genuinamente. No esperaba que estuvieran dispuestos a hacer sacrificios tan concretos. ¿Y Adrián? ¿Cómo está manejando la situación? Estamos separados temporalmente. Necesito tiempo para procesar todas sus mentiras. Pero él está intentando demostrar que puede cambiar. Ha estado trabajando en 2 empleos diferentes para generar ingresos. ¿Dónde estás viviendo? Con mamá. Es complicado. Ella no entiende por qué no simplemente te pido perdón y espero que todo vuelva a ser como antes. ¿Pero tú sí lo entiendes? Sí, papá. Creo que por primera vez en años realmente entiendo lo que te he hecho y entiendo que las disculpas sin cambios reales no significan nada. Su respuesta me conmovió más de lo que esperaba. Había madurez en su voz, una humildad que no recordaba haber escuchado desde que era adolescente. Beatriz, hay algo más que debes saber. He donado una cantidad significativa de dinero al asilo local, dinero que técnicamente era parte de tu herencia futura. Está bien, respondió sin vacilar. Probablemente lo necesitan más que yo. ¿No te molesta? Papá, hace 2 semanas me molestaba todo lo que tenía que ver con dinero que consideraba mío. Ahora entiendo que nunca fue mío. Era tuyo. Y tú tienes derecho a hacer lo que consideres correcto con él. Después de colgar, me quedé sentado en mi nueva sala, procesando la conversación. Por primera vez desde el día de la boda, había escuchado a mi hija hablar como la persona que yo recordaba haber criado. Tal vez todavía había esperanza para nuestra relación, pero también sabía que las palabras eran fáciles. Los próximos 6 meses serían la verdadera prueba de si realmente había aprendido algo de esta experiencia. 3 meses después de firmar el acuerdo de reconciliación, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Los martes y jueves por la tarde trabajaba como voluntario en hogares de esperanza, ayudando con actividades recreativas para los residentes. Los fines de semana había empezado a tomar clases de cerámica en un centro cultural cercano, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Era un sábado por la mañana, cuando estaba moldeando una pequeña vasija en el torno. Concentrado en la sensación del barro húmedo entre mis manos,
cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Era la primera vez que me contactaba en 3 semanas, respetando mi solicitud de que solo me escribiera cuando fuera realmente necesario. Papá, ¿podemos vernos hoy? Hay algo importante que necesito contarte. No es dinero, te lo prometo. Curiosamente, su mensaje no me generó la tensión automática que solía sentir cuando veía su nombre en la pantalla. Estos meses de distancia habían sido sanadores para ambos. Quedamos en encontrarnos en el parque de María Luisa, en un banco cerca del estanque de los patos. Cuando llegué la vi esperándome con una apariencia muy diferente a la de nuestro último encuentro. Llevaba jeans simples, una blusa básica y había perdido peso. Pero lo más notable era la expresión de su rostro. Ya no tenía esa tensión constante que había caracterizado sus últimos años. «Hola, papá», me saludó con una sonrisa tímida pero genuina. «Beatriz», respondí, sentándome a su lado. «Te ves diferente». «Me siento diferente», admitió. «Estos meses han sido los más difíciles, pero también los más reveladores de mi vida. Cuéntame». «Adrián y yo hemos decidido divorciarnos», comenzó directamente. «No por rencor o por las deudas, sino porque ambos nos damos cuenta de que nuestro matrimonio se basó en fundamentos equivocados». Eso no me sorprendió completamente, pero sí la tranquilidad con la que lo decía. «¿Cómo lo estás manejando?» «Mejor de lo que esperaba. Durante estos meses trabajando y manteniéndome sola, he descubierto cosas sobre mí misma que había olvidado. ¿Recuerdas cuando era pequeña y me encantaba ayudarte en el taller? ¿Cómo me fascinaba entender cómo funcionaban las cosas?» Sonreí al recordar esas tardes donde una Beatriz de 8 años me bombardeaba con preguntas sobre motores y herramientas. Pues resulta que tengo talento natural para la gestión de proyectos técnicos. En la agencia donde trabajo he estado coordinando campañas digitales complejas y mi jefe dice que tiene una perspectiva práctica que muchos graduados universitarios no poseen. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta. Por primera vez en años me levanto emocionada por hacer algo productivo y lo mejor es que lo estoy logrando completamente por mis propios méritos. Observé su entusiasmo genuino mientras me contaba sobre sus proyectos laborales. Era como estar viendo renacer a la hija que había criado antes de que las influencias externas la convencieran de que necesitaba cambiar para encajar en círculos sociales específicos. «Papá, también quiero contarte sobre Adrián», continuó. «Hemos llegado a un acuerdo civilizado. Él va a hacerse cargo de todas las deudas del matrimonio, incluidas las de la boda. Ha conseguido un préstamo personal para consolidar todo y me ha liberado completamente de responsabilidades financieras». ¿Cómo logró eso? Su familia finalmente se enteró de toda la situación. Sus padres estaban furiosos, pero decidieron ayudarlo una última vez a condición de que cortara todos los malos hábitos financieros y se sometiera a asesoramiento económico profesional. ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Aliviada, respondió honestamente, y también culpable por haber sido tan ciega a las señales obvias. Pero ya no estoy enojada. Adrián no es una mala persona. Simplemente estábamos ambos viviendo vidas que no podíamos sostener. Caminamos lentamente alrededor del estanque, mientras ella continuaba contándome sobre sus planes futuros. Había decidido mudarse a un apartamento pequeño pero propio, había empezado a ahorrar sistemáticamente por primera vez en su vida y estaba considerando estudiar una especialización en gestión de proyectos tecnológicos. «Hay algo más, papá», dijo cuando nos sentamos en otro banco. «He estado yendo a terapia psicológica». «¿Cómo así?» «Necesitaba entender por qué me volví tan superficial y cruel contigo. Mi terapeuta me ha ayudado a ver patrones de comportamiento que desarrollé durante años sin darme cuenta». «¿Qué tipo de patrones?» «Principalmente cómo aprendí a asociar el amor con el dinero. Cuando era adolescente, cada vez que me dabas algo caro, yo interpretaba eso como prueba de que me querías. Y gradualmente empecé a medir tu cariño por tu capacidad de financiar mis caprichos». Sus palabras mostraban un nivel de autoconocimiento que no esperaba. También me di cuenta de que desarrollé una vergüenza tóxica hacia nuestras diferencias socioeconómicas.
En lugar de estar orgullosa de todo lo que habías logrado, empezando desde cero, me enfoqué en lo que consideraba que nos faltaba para encajar en ciertos círculos. ¿Y ahora cómo ves esas diferencias? Como evidencia de tu fortaleza y determinación, papá, construiste una vida digna y estable con trabajo honesto. Criaste a una hija prácticamente solo. Me diste educación, oportunidades y amor incondicional. El hecho de que no usaras trajes de marca o vivieras en barrios exclusivos no disminuye en nada esos logros. Por primera vez en años, sentí que estaba hablando con la verdadera Beatriz, no con la versión distorsionada que había emergido durante su relación con Adrián. Papá, sé que todavía tengo 3 meses más del periodo de prueba, pero quería preguntarte algo, dijo finalmente. ¿Qué? ¿Crees que algún día podremos volver a tener la relación que teníamos antes? No hablo de dinero ni herencias. Hablo de confianza, respeto mutuo y pasar tiempo juntos porque realmente disfrutamos nuestra compañía. La miré durante varios segundos antes de responder. Beatriz, creo que podemos tener algo incluso mejor que lo que teníamos antes. Una relación entre 2 adultos que se respetan mutuamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio, no de manipulación. Gracias por darme esta oportunidad, murmuró. Y gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. 6 meses después del acuerdo de reconciliación, llegó el momento de la evaluación final. Era una tarde de marzo, exactamente un año después de que Beatriz me anunciara su compromiso matrimonial, y las diferencias en nuestras vidas eran extraordinarias. Había citado a Beatriz en mi apartamento nuevo para una conversación que determinaría el futuro de nuestra relación. Durante estas semanas previas, había observado cuidadosamente cada una de sus acciones, no con desconfianza, sino con la esperanza de confirmar que los cambios que percibía eran auténticos y duraderos. Cuando llegó, traía consigo una carpeta organizada con documentos que había preparado meticulosamente. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con una actitud que reflejaba tanto nerviosismo como determinación. «Papá, he preparado un informe completo de estos 6 meses», comenzó abriendo la carpeta. «Quiero mostrarte exactamente cómo he cumplido cada punto del acuerdo que firmamos». Sacó varios papeles ordenados por categorías. «Aquí están mis recibos de sueldo de los últimos 6 meses. He trabajado consistentemente 40 horas semanales y he recibido 2 aumentos por desempeño excepcional». Revisé los documentos. Los números mostraban una progresión clara. Había empezado ganando 1.200 euros mensuales y ahora estaba en 1.600 euros. «También tengo mi registro de gastos mensuales», continuó, mostrándome una hoja de cálculo detallada. «Como puedes ver, he logrado ahorrar 300 euros cada mes después de cubrir todos mis gastos básicos. Eso me impresionó. 1.800 euros ahorrados en 6 meses representaba una disciplina financiera que nunca había demostrado antes». «¿Y cómo está la situación legal con Adrián?», pregunté. «Completamente resuelta», respondió, sacando documentos oficiales. «El divorcio se finalizó el mes pasado. Él asumió toda la responsabilidad por las deudas matrimoniales y yo quedé completamente libre de obligaciones financieras relacionadas con la boda o su situación previa». Revisé los papeles del juzgado. Todo parecía estar en orden legal. «Beatriz, estos documentos demuestran que has cumplido técnicamente con los requisitos del acuerdo, pero hay algo más importante que quiero discutir contigo». Su expresión se volvió ligeramente tensa, como si temiera que fuera a encontrar algún defecto en su desempeño. «Durante estos meses he estado observando no solo tus acciones, sino también tu actitud hacia la vida. Y tengo que decirte que estoy genuinamente impresionado por la persona en la que te has convertido». Sus ojos se iluminaron con sorpresa y alivio. «La semana pasada, cuando fuiste al asilo conmigo como voluntaria por primera vez, vi cómo interactuaste con los residentes. No había cámaras, no había testigos que impresionar. Solo tú siendo amable y respetuosa con personas que no pueden ofrecerte nada a cambio». Recordé específicamente cómo había pasado 2 horas ayudando a doña Carmen Blanco a escribir una carta a su nieta,
con paciencia infinita y genuina compasión. También he notado cómo hablas sobre tu trabajo. Ya no describes tu empleo como algo temporal hasta encontrar algo mejor. Hablas de él como una carrera que realmente te emociona desarrollar. Es verdad, confirmó con entusiasmo. Mi jefe me ha propuesto liderar un proyecto importante el próximo mes. Será mi primera vez gestionando un equipo completo y estoy nerviosa pero emocionada. ¿Y cómo te sientes viviendo dentro de tus posibilidades económicas reales? Liberadora, respondió inmediatamente. Papá, no sabes lo agotador que era vivir constantemente preocupada por mantener apariencias que no podía sostener. Ahora duermo tranquila, sabiendo que cada euro que gasto lo he ganado honestamente. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, contemplando la vista de los tejados sevillanos mientras procesaba todo lo que había escuchado. Beatriz, hay algo que necesito contarte sobre mi testamento, dije finalmente. Su respiración se aceleró ligeramente, pero mantuvo silencio esperando mis palabras. La semana pasada fui con Fernando, mi abogado, a hacer modificaciones finales. He decidido restaurar tu lugar como beneficiaria de mi herencia. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó escuchando sin interrumpir. Sin embargo, hay condiciones nuevas que permanecerán para siempre. 50% de mis bienes irán a ti, pero el otro 50% seguirá destinado a la Fundación Hogares de Esperanza. Me parece perfecto, murmuró con voz quebrada. Además, has demostrado que puedes vivir independientemente y con dignidad. Por eso he establecido que tu herencia solo se active cuando cumplas 35 años o en caso de emergencia médica grave debidamente documentada. ¿7 años más?, preguntó, pero no con protesta, sino con curiosidad. 7 años para que consolides completamente esta nueva versión de ti misma, para que cuando recibas esa herencia, la uses para potenciar una vida que ya has construido por tus propios medios, no para reemplazar el esfuerzo personal. Beatriz se levantó y me abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era niña. Papá, estos han sido los 6 meses más difíciles, pero también los más valiosos de mi vida. He recuperado no solo tu respeto, sino también mi propio respeto hacia mí misma. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de todo esto?, le dije, separándome ligeramente para mirarla a los ojos. ¿Qué? Que finalmente puedo presentarte en cualquier lugar, con cualquier persona, sabiendo que eres exactamente quien aparentas ser. Una mujer trabajadora, honesta y genuinamente bondadosa. Y yo finalmente puedo estar orgullosa de ser tu hija, respondió. No por tu dinero, sino por el hombre íntegro que eres y que siempre fuiste, incluso cuando yo era demasiado ciega para verlo. Esa tarde sellamos no solo el fin de nuestro período de prueba, sino el comienzo de una relación completamente renovada, basada en respeto mutuo y valores compartidos. 2 años han pasado desde aquella boda que cambió todo para siempre. Mientras escribo estas reflexiones en mi terraza, observando el atardecer sevillano, puedo afirmar con certeza que las decisiones más difíciles de mi vida resultaron ser las más liberadoras. Beatriz ahora tiene 30 años y se ha convertido en la directora de proyectos digitales de su agencia. Su transformación no se detuvo después del periodo de prueba. Continuó floreciendo hasta convertirse en una mujer que genuinamente admiro. Hace 3 meses me invitó a una cena con sus colegas de trabajo, y por primera vez en años pude ver el orgullo genuino en sus ojos cuando me presentó como su padre. Este es Joaquín Ruiz, mi papá, dijo esa noche, con una sonrisa que iluminaba toda la mesa. Es mecánico, y gracias a su trabajo y sacrificio pude estudiar y llegar donde estoy hoy. Sus palabras me emocionaron más que cualquier regalo caro que hubiera podido comprarme en el pasado. La relación entre nosotros ahora se basa en encuentros regulares pero naturales. Cada domingo desayunamos juntos en un pequeño café cerca del río, hablamos de su trabajo, de mis actividades en el asilo, de libros que hemos leído, de planes futuros. Son conversaciones ligeras pero profundas, sin la tensión subyacente que caracterizó nuestras interacciones durante años. El mes pasado, Beatriz conoció a alguien. Se llama Miguel Torres Jiménez.
Es ingeniero civil, y lo que más me gusta de él es su sencillez auténtica. Cuando me lo presentó, llegó con jeans y una camisa simple, me estrechó la mano firmemente y me hizo preguntas genuinas sobre mi trabajo. No había artificio, no había cálculos ocultos, solo un interés sincero por conocer al padre de la mujer que le gusta. Señor Ruiz, Beatriz me ha contado mucho sobre usted, me dijo durante esa primera cena, especialmente sobre su trabajo en el asilo. Eso habla muy bien de su carácter. Lo que más me tranquiliza de Miguel es que tiene su propia estabilidad económica, sus propios objetivos, y claramente no ve a Beatriz como una oportunidad financiera. Se ríen juntos, comparten gastos equitativamente, y cuando hablan del futuro, mencionan planes que pueden lograr con sus propios recursos combinados. Mi vida también ha encontrado nuevos propósitos gratificantes. En Hogares de Esperanza, he desarrollado un programa de talleres mecánicos básicos para los residentes que aún tienen movilidad. Es sorprendente cómo ancianos que se sentían inútiles han recuperado confianza al aprender a reparar pequeños objetos o entender cómo funcionan dispositivos cotidianos. Don Rafael Mendoza Sánchez, un antiguo carpintero de 82 años, ahora es mi asistente principal en estos talleres. Joaquín me dijo la semana pasada, no sabía que estos viejos huesos todavía tenían conocimiento valioso que compartir. He invertido parte de mis ahorros en equipar un taller completo dentro del asilo, no solo para las actividades educativas, sino también para generar pequeños ingresos que mejoren la calidad de vida de los residentes. Reparamos aparatos electrodomésticos para vecinos del barrio, y las ganancias van directamente a un fondo para actividades recreativas de la Fundación. María Elena Castillo, la directora, me ha comentado varias veces que mi contribución ha transformado el ambiente general del lugar. Los residentes tienen propósito ahora, se sienten útiles y valorados, me explicó durante nuestra última reunión administrativa. En cuanto a Pilar, mi exesposa, la relación se ha estabilizado en un respeto cordial pero distante. Inicialmente intentó culparme por la crisis matrimonial de Beatriz, pero cuando vio los cambios positivos en nuestra hija, gradualmente cambió su perspectiva. Hace 6 meses me llamó para disculparse por años de comentarios despectivos. Joaquín, me he dado cuenta de que contribuí a crear los problemas entre tú y Beatriz, admitió durante esa conversación telefónica. Mis propios prejuicios sobre estatus social influyeron en cómo ella aprendió a verte. Acepté su disculpa, aunque le expliqué claramente que nuestro pasado quedaría exactamente donde debía estar, en el pasado. Adrián, curiosamente, se ha mantenido en contacto ocasional conmigo. Después del divorcio, logró estabilizar su situación financiera y ha madurado considerablemente. Cada pocos meses me envía un mensaje actualándome sobre su progreso en saldar las deudas que causó. No busca reconciliación romántica con Beatriz, sino simplemente mantener una comunicación respetuosa como parte de cerrar adecuadamente ese capítulo de sus vidas. Señor Ruiz, me escribió en su último mensaje, quiero que sepa que la lección que me enseñó cambió completamente mi perspectiva sobre la responsabilidad y la honestidad. Gracias por no permitir que continuara por ese camino destructivo. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, entiendo que aquella humillación en la puerta de la iglesia fue el catalizador necesario para recuperar mi propia dignidad. Durante años, había permitido que otros definieran mi valor basándose en mi capacidad de proveer económicamente, olvidando que mi verdadero valor residía en mi integridad, mi trabajo honesto y mi capacidad de amar incondicionalmente. La decisión de cancelar esos 90.000 euros no fue venganza, sino autorrespeto. La decisión de cambiar mi testamento no fue castigo, sino establecimiento de límites saludables, y la decisión de ofrecer una oportunidad de reconciliación no fue debilidad, sino esperanza en el potencial humano de crecimiento y cambio. Hoy, a mis 67 años, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que he sido en décadas. Tengo una relación genuina con mi hija, propósito en mi trabajo voluntario, nuevas amistades basadas en respeto mutuo y la tranquilidad de saber que ningún dinero del mundo
vale más que la dignidad personal. A cualquiera que escuche esta historia, quiero decirle algo fundamental. El respeto no se compra, se conquista. El amor verdadero no se negocia, se cultiva. Y nunca es demasiado tarde para establecer los límites que necesitas para vivir con honor. Aquella boda que parecía ser el final de mi relación con mi hija, resultó ser el comienzo de la mejor versión de ambos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.